Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo a qué hora me estén escuchando. Bienvenidos a Historias con Bersabat, con su anfitrión, Bersabat. A raíz de uno de los programas anteriores en el que hablé sobre la sucesión incaica, algunos oyentes de México, de España, me comentaron de que, aunque el contenido fue muy interesante, no tenían suficiente información para poder entenderlo. Y pensando en ellos, me gustaría hacer un pequeño resumen de la historia del Perú prehispánico, ¿no? Tanto para la gente que no conoce esa historia, como para los que los hemos visto en el colegio y queremos recordar algunas cosas. O de repente aprender algo nuevo. Yo recuerdo que yo he aprendido sobre este tema leyendo los libros que tenía mi mamá y mi papá, que eran los libros de historia y geografía, eran enormes, eran un grosor pues, como 15 centímetros, 10 centímetros. Y cuando a mí me tocó ver esto en el colegio, era un libro recontra delgado, de 2 3 centímetros de grosor, que la mayoría eran fotos y eran como que tres cursos en el mismo libro, una historia, geografía y economía en secundaria y personal social en primaria. Y ya no se ve esto con tanto detalle. Es curioso cómo antes se hacía más énfasis, ¿no? En aprender lo que es la historia, la geografía. Bueno, para empezar, una pequeña aclaración. Este no es un video, este audio no va a ser para darles todos los temas con todas las eras, con todo el precerámico, con todos los yacimientos, con todas las fechas. No, la idea es dar información ligera, datos concretos, invitarlos a ustedes a investigar. Si algo les da curiosidad, si les gustaría que hable de algo más adelante, pueden comentarme, saben que aquí estamos abiertos a sugerencias, abiertos de repente me pueden decir, mira, yo tengo un libro que habla en específico sobre el tema, toma, te mando fotos, y yo encantado de recibirlo, de informarme, se les agradecería por supuesto en el programa, porque estaríamos ayudando a dar a conocer la cultura, la historia de este país, de nuestro país. Empezando, hay ciertas teorías sobre el poblamiento de América. La más popular es la de que el hombre llegó de Asia a través del estrecho de Bering. Si nosotros miramos, ¿qué es el estrecho de Bering? ¿Dónde está? Está arriba. Mira, si nosotros miramos un mapamundi, vamos a ver que América está a la izquierda, a la derecha está Europa y al fondo está Japón, ¿no? Y estamos en dos extremos distintos, de Japón, de Rusia, de China. Pero algo que no solemos tener en cuenta es que el mundo no es un rectángulo, el mundo es circular. Y que lo único que nos separa de Japón, de China y del resto de Asia es el mar, es el Océano Pacífico. En este Océano Pacífico existen un grupo de islas llamadas las Polinesias y otro grupo de islas llamadas las Melanesias, que es donde está Nueva Zelanda, el país con el que jugamos para el Mundial. Según varios autores, perdón, y arriba está el estrecho de Bering que mencioné, que une las puntas de lo que es Rusia con el principio de lo que vendría a ser el Alaska, Estados Unidos, al norte, que es hace muchos años, debido a ciertas condiciones climáticas, hubo un pequeño puente de hielo por ahí, por donde pasó la humanidad. Otras teorías es la teoría oceánica. Según esa teoría, las islas que mencioné hace un momento en Oceanía, en el Océano Pacífico, sería donde el hombre llegó en balsas. Ambas teorías se sustentan en evidencias genéticas, en parecidos lingüísticos de herramientas. Y en el caso de la teoría oceánica es muy interesante porque en 1947 el explorador y aventurero noruego Thor Heyerdahl realizó una expedición en réplicas de los botes que habrían usado estos polinésicos, y así es como él dirige la expedición llamada expedición Kon-Tiki, que con la réplica de estas balsas polinésicas él viaja desde las costas de América hasta estas islas en el Océano Pacífico, 800 kilómetros de viaje, él y su tripulación, demostrando que sí era posible. Otra teoría fue la teoría autoctonista de un argentino apellidado Amellino, que resultó ser falsa porque se apoyó en evidencia inventada, en evidencia, no, presentó como restos humanos, restos que eran de animales. Ahora, cuando el hombre ya se establece, llega aquí al Perú, empieza en la edad de piedra, pues como un recolector, cazador, nómada, ¿no? Va viajando constantemente y vive en cuevas. Luego el hombre evoluciona, la sociedad se hace más compleja, ya se vuelve un hombre seminómada. ¿Qué es un hombre seminómada? Que ya no está en un movimiento constante, sino que se asienta en un lugar un periodo más largo de tiempo y luego regresa. Aquí el hombre se vuelve pastor y horticultor. ¿Esto qué significa?
¿por qué decimos horticultor y todavía no agricultor? Verás, cuando tú siembras una planta en tu casa, por ejemplo, y la consumes, tú estás siendo un horticultor. Cuando ya consumes a gran escala, cuando ya tienes varias hectáreas de producto, entonces recién eres un agricultor. Lo mismo con el pastoreo y la ganadería. El hombre en esa época todavía no criaba animales a gran escala, pero ya se estaba aprendiendo a guiarlos, a darles de pastar y luego a comerlos. Eventualmente, la sociedad se va volviendo más compleja gracias a que el hombre finalmente ya desarrolla la agricultura y la ganadería propiamente dicha y empieza a asentarse en las primeras ciudades, como es por ejemplo el asentamiento de Caral en Lima, donde se cree que se habrían inventado los quipus, que son una serie de nudos que están amarrados de tal forma que sirven para llevar cuentas. Y también donde se encontraría la ciudad de Kotosh, donde hay un templo con unas manos cruzadas, dando a entender que ya se empezó a formar una religión. Algo que debo mencionar aquí es que la agricultura es la base de una sociedad compleja. Y no lo digo por ser agrónomo, lo digo porque con el principio cada eres horticultor y cada uno tiene que sembrar para comer. Significa que aunque vivamos todos juntos, todos vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a levantar, vamos a ir al campo, vamos a comer, luego vamos a dormir y al día siguiente vamos a repetir. En cambio, cuando desarrollamos una agricultura más extensiva y aprendemos técnicas de riego y de siembra, por ejemplo, de 100 personas ya no tienen que sembrar las 100, solo tienen que sembrar 20 o 30 o 40 o 50, dependiendo del clima y de otras condiciones. Las demás pueden dedicarse a sacar cuentas, a ser administradores, pueden dedicarse a la guerra, pueden dedicarse a la religión, a interpretar los astros, a ser sacerdotes, pero todo esto con una base agrícola, porque recordemos que cada persona que se dedique a la guerra o a la religión o a la administración es una persona que no está sembrando, es una persona para la que hay que sembrar su comida. Por lo tanto, podemos afirmar de que la agricultura es la espina dorsal de toda civilización. Un ejemplo de esto es que de la ciudad de Caral y de la ciudad de Kotosh eventualmente evolucionaría la cultura chavín, la primera sociedad ya compleja del Perú, la cual muchos autores identifican como el punto de quiebre, ¿no?, entre las pequeñas ciudades y empezar a formar estados. Los chavín eran esta cultura politeísta, eran una teocracia, los sacerdotes estaban en el poder y destacaban por tallar en piedra a sus dioses, que son dioses antropomórficos. Vemos que a pesar de que los chavín, por si acaso, se desarrollaron en toda la costa peruana, que es un desierto, habían motivos con animales selváticos como jaguares o serpientes, porque también llegaron a comerciar, a tener contacto con culturas de la selva. Y vemos que las estatuas de sus dioses y los ajuares, las vestimentas y adornos que llevaban sus sacerdotes son adornos salvajes, son con colmillos, con garras, dando a entender de que esta cultura se impuso a través de la religión, a través del miedo. Por eso es que los sacerdotes estaban en la cabeza de la sociedad. Debajo de ellos estaban lo que vendría a ser los especialistas, los orfebres, que eran excelentes, los ingenieros que diseñaban los sistemas de riego, los arquitectos que hacían los templos. Y en la última base estaba el pueblo llano, los agricultores y los ganaderos, irónicamente los más importantes para el desarrollo de una sociedad. Un poco más al sur se desarrolla la cultura Paracas. Esa cultura Paracas se divide en dos etapas, la cavernaria y las necrópolis. La cavernaria no es tanto porque hayan vivido en cavernas, sino porque enterraban a sus muertos en la forma de una copa invertida. O sea, hacían un agujero delgado entre el cadáver y al fondo lo ensanchaban. Y el muerto era enterrado en una posición como de sentado y envuelto en unos fardos cuya calidad, cuyo diseño era tan complejo y tan rico que demoraba años en hacerse y que fue en el tiempo considerado un bien de lujo. Tal es así que recordemos, para los incas, para las civilizaciones peruanas, ellos no usaban el dinero tal cual. Para ellos el oro, la plata eran las manifestaciones de sus dioses, eran el oro era el sudor del sol y la plata eran las lágrimas de la luna. Para ellos, una señal económica, cuando el inca quería favorecer a sus súbditos, no lo hacía regalándoles oro ni plata, lo hacía regalándoles mantas. Las mantas se convirtieron aquí en los Paracas se convirtieron en un símbolo de estatus económico y social.
Luego viene la etapa de la necrópolis. ¿Por qué una necrópolis? Una ciudad de muertos. Porque ya no se entierran a los cadáveres de esta forma de copo invertida, sino se les pone a cada uno como en pequeñas habitaciones, una para cada uno. Y cuando los arquitectos lo encontraron que se parecía a una ciudad de cadáveres. Por eso esta segunda etapa es la necrópolis. Otro tema por el que destapan los paracas, es por hacer las trepanaciones craneanas, que era cuando te abrían una plancha de hueso, te cortaban un cuadrado de hueso para examinarte y luego te lo reemplazaban a veces con una chapa de oro o de plata. Hay unas fotos increíbles en internet, se ve como el tejido está cicatrizado perfectamente alrededor. Y es una señal pues de la pericia médica que ya estaban logrando esas primeras culturas peruanas desde el principio. Y hay que recordar que en estos tiempos todavía no existía, bueno, acá en las culturas sudamericanas no llegó a desarrollarse una escritura, no llegó a desarrollarse la rueda, no llegó a desarrollarse las cosas que sí tenían los europeos, pero aún así estuvimos a la par en los avances científicos, en los avances médicos, en los avances de ingeniería, sobre todo de cultivos. Y los paracas también desarrollaron lo que vendría a ser la deformación craneana. Los cráneos podían estirarse y se consideraba que esto era algo estético, algo que se hacía a la nobleza para distinguirse del resto. Como por ejemplo es lo mismo que pasa con los mayas en Centroamérica. Eventualmente los chavín declinan, ya sea tanto por condiciones climáticas adversas, el fenómeno del Niño, que son inundaciones y lluvias extremas que ocurren en la costa, o por sequías, y se empiezan a formar diversos estados regionales, ¿no? Los Huarpa en Ayacucho, los Virú en La Libertad, los Vicus en Piura. Y de estos me gustaría hablar ya en el próximo video, porque el tiempo es corto ahora mismo, de los Nazca que se desarrollaron en Ica y de los Mochica que se desarrollaron en el norte del Perú y recogerían bastante del legado de los chavín. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Cualquier duda, sugerencia, recomendación, estoy para escucharlos. Pueden seguirme en Twitter, pueden seguirme en Instagram, donde me grabo hablando esto en video. Pueden seguirme en YouTube, pueden seguirme en Spotify. Pueden apoyarme a través de cualquiera de mis redes, compartiendo, comentando. También pronto vamos a lanzar ya una forma en la que puedan apoyar esta iniciativa una forma un poco más directa, de forma económica. Hablando de eso, quiero darles las gracias a la gente que me ha apoyado por Yape esta semana. Gracias a Mariana Moncada, gracias a Mauricio Muñoz, que dirige la revista cultural Taquicardia, que la pueden encontrar en internet, también en Instagram, en Twitter. Y a mi causa, Piero Villena, que hace unos playlists increíbles en Spotify y también unos collages recontra bacanes con cuadros modernos. A todos ellos se les agradece de corazón porque me apoyan a seguir con esta iniciativa, porque ahora tengo una línea de internet más rápida para poder buscar la información en menos tiempo. Y pronto espero tener audífonos y tal vez una webcam, en fin. Me gustaría poder mejorar mucho esta iniciativa y si lo logro, lo lograría con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos la próxima.